Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con dibujo mecánico e industrial, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de la FES Aragón, igual de la UNAM, de acuerdo al plan 2016 para la Facultad de Ingeniería y el plan 2021 para FES Aragón. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el temario que compite para esta materia y lo vamos a desarrollar de esta manera y es el tema 2. El tema 2 tiene el título como análisis geométrico para la Facultad de Ingeniería, el cual consta de lo siguiente. El objetivo es, el alumno dibujará objetos mediante croquis. Y tendríamos los subtemas 2.1 hasta el 2.8. El día de hoy vamos a estar desarrollando lo que sería el 2.1 y el 2.2. Concepto de lugar geométrico, definiciones de lugares geométricos básicos. Mientras para la FES Aragón tenemos el título como construcciones geométricas y modelado de sólidos. Y bueno, los subtemas, antes de ello vamos a ver lo que es objetivo, usar un software CAD para el dibujo de piezas mecánicas. Y bueno, los subtemas realmente es 2.1 y 2.2, sin embargo el 2.1 y el 2.2 se desarrollen con sus subtemas, ¿ok? En este caso vamos a ver solamente para este video el 2.1, puntos, líneas, círculos, arcos y polígonos. Y bueno, vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con lo de un 2.1 concepto de lugar geométrico. Bueno, vamos a desarrollar un concepto en palabras de lo que sería el lugar geométrico. Nos dice, es el conjunto de puntos en el plano o en el espacio que cumplen con una o más condiciones específicas. Estos puntos pueden estar relacionados en virtud a ciertas características. Matemáticamente hablando, es el conjunto de puntos x, y en el plano o en el espacio x, y, z. Recordemos que el primero es un par ordenado y la otra es una terna ordenada, ¿ok? Que cumplen con una misma propiedad o condición geométrica. Dichas ecuaciones es presentada mediante la ecuación de la forma, en este caso para el plano sería la función en x y en y, a grandes rasgos que es igualado a 0, y también una función de lo que sería en x, y y z igual a 0, pero esto es en el espacio, ¿ok? Recordemos que vamos a necesitar tres coordenadas para poder referirnos a un punto en específico, a lo que sería ya sea en el plano o ya sea en el espacio, ¿ok? El conjunto de puntos cuyas coordenadas satisfacen tal ecuación recibe el nombre de gráfica de la ecuación, en el plano o sólido de la ecuación, en el espacio o bien su lugar geométrico. El lugar geométrico puede cumplir con una o más condiciones a la vez. Y esto fue una definición de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería, ¿ok? Para ello vamos a mencionar estas dos diferencias. Estos dos son lugares geométricos. Aquí la diferencia es que el círculo es la parte de adentro, la parte rellena, la parte de área, para nombrarla como círculo. Mientras que la circunferencia, solamente lo de alrededor, el perímetro. ¿Ok? Vamos a definirlo más adelante con mayor claridad la diferencia entre círculo y circunferencia. A lo que voy, o con estas imágenes, vamos a ver que estos son lugares geométricos, ya que tienen la condición de que va a tener un punto constante y una cierta distancia. Ese punto constante se llama centro, ¿ok? De tal manera que va a tener su distancia siempre constante, ¿ok? Si aquí partimos el centro hacia cualquiera de la distancia, es el radio, y sabemos que si es dos veces el radio, pues es el diámetro, ¿ok? También tenemos lo que sería el arco, que es una porción de la circunferencia, ¿ok? Y eso también lo vamos a definir como un lugar geométrico. Por ejemplo, para ustedes que vieron en geometría analítica, vieron toda esta la ecuación general de esta cónica, ¿ok? En sí es una cónica porque viene de una sección transversal en horizontal de un plano sobre, o más bien partiendo sobre un cono de base circular, ¿ok? Entonces tenemos la ecuación general que es ax al cuadrado más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Que aquí la condición es que A es igual a C, pero bueno, esto es más que todo, digamos, la parte matemática, esta es la geometría analítica. Pero para el curso de dibujo mecánico e industrial vamos a ver solamente la geometría descriptiva, ¿ok? Aunque antes en el plan de estudio, si no mal recuerdo, que lo investigué de forma personal, es que el plan de estudio anterior se competía a la parte de la geometría descriptiva, que es a partir de sus proyecciones. Más adelante en las siguientes diapositivas vamos a aclarar
esa diferencia entre la geometría analítica y la geometría descriptiva. También tenemos otro lugar geométrico que es la recta, ¿ok? Que sabemos que no tiene ni principio ni fin, solamente es una porción constante de puntos seguidos, ¿ok? De tal forma que un pedazo de ello de la recta se le llama segmento. Y que tenemos su ecuación general, ¿ok? También tenemos a la parábola, que ustedes también lo conocen, a la elipse y la hipérbola, ¿ok? El cual tienen estas condiciones para lo que sería la ecuación general, que en este caso para la elipse es que A debe ser diferente a C, ¿ok? Son signos iguales, bueno, aquí se fue, más bien aquí era igual, son signos iguales y el otro son signos diferentes, ¿ok? Bueno, ahí me perdí, la parte de que es hipérbola, son signos diferentes y para esta parte es que deben ser signos iguales, ¿ok? Aquí son igual. Ahora, ¿cuál es la diferencia puntual entre geometría analítica y geometría descriptiva? Ambas son ramas de las matemáticas que para la geometría analítica es el estudio de lugares geométricos en un sistema de coordenadas y ecuaciones que las rigen o las identifica. Estas están tanto en el plano como en el espacio, es decir, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Recordemos que el dimensión, cuando nos referamos a esa palabra, significa medición. Mientras que la geometría descriptiva es la representación de lugares geométricos a través de sus proyecciones, no se utilizan ecuaciones, solo es visual y auxiliar para arquitectura e ingeniería de diseño. ¿Ok? Esta es la parte de la geometría analítica que ustedes, bueno, como esta materia es de segundo, bueno, para el segundo semestre de la carrera de ingeniería mecánica, pues obviamente vamos a estar viendo ahora la geometría descriptiva, porque la geometría analítica se vio en el primer semestre con cálculo diferencial y geometría analítica. ¿Ok? También tenemos a la geometría descriptiva, que en este caso la que vamos a estar utilizando para todo nuestro curso. Ahora bien, el lugar geométrico lo podemos clasificar como figuras geométricas, que son precisamente planas. Por ejemplo, esta es una figura geométrica, mientras que los cuerpos o sólidos geométricos, esta parte, ¿ok? Este sólido como se observa, o este sólido completo, ¿no? ¿Ok? Como se observa en pantalla, curvas, ¿ok? También es parte del lugar geométrico, como por ejemplo los arcos, ¿no? Son un caso particular de las curvas, y puntos también es un lugar geométrico. Por ello, vamos a ver la definición de lugares geométricos básicos. Ahora sí vamos a darles la definición como tal concreta. También aquí añado lo que sería el subtema para FES Aragón, que es el 2.1, puntos, líneas, círculos, arcos y polígonos. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Punto es un lugar geométrico que no tiene dimensiones, se representa generalmente como un círculo, pero no es un círculo, solo es la idea del punto y se utiliza para indicar una posición en el plano o en el espacio. Línea, serie de puntos que se extienden en una dirección y no tiene fin de ambas extremidades. También es conocida como recta. Tiene una dimensión pero no tiene grosor. Si cambia de dirección se le llama curva. Una parte de la línea o recta se le llama segmento. Entonces ese es el punto, que es solamente la representación, ¿ok? No es círculo, solamente su representación, ¿ok? Aquí tenemos la línea o la recta que va de infinito a infinito, ¿ok? Ya si lo ponemos en un sistema coordenado, de tal forma que sea de una sola dimensión, podemos decir que es a la izquierda negativo y hacia la derecha positivo. En este caso, por ejemplo, tenemos un pedazo de la línea o de la recta que se le llama segmento. Para describir un lugar geométrico o donde se colocará debe ser en el plano o en el espacio. Para figuras planas se debe describir en el plano, mientras que para cuerpos o sólidos será en el espacio. Por ejemplo, esta es la recta numérica que ustedes conocen, ¿ok? Desde primaria. Tenemos el 0 que hace la diferencia entre los... en este caso vamos a hablar de un campo de números reales. En este caso, pues tenemos a los reales negativos y a los reales positivos. Ese es en el plano donde tenemos valores en X y valores en Y. No lo puse completo, pero obviamente sabemos que tenemos nuestros cuadrantes, ¿no? Aquí tenemos un cuadrante, aquí tenemos otro cuadrante, otro cuadrante, otro cuadrante, ¿ok? Pero a lo que se refiere para este curso es donde vamos a estar haciendo nuestros croquis, ¿ok? Que va a ser solamente pues en el software, ¿no? En un software CAD y que vamos a utilizar como herramienta auxiliar la parte manual para hacer el bosquejado, ¿ok? Ya no coloqué lo que sería la parte tridimensional porque lo vamos a ver en otro video para hacerlo más detalladamente, ¿ok? Triángulos. Es una figura plana limitada por 3 lados rectos y la suma de sus ángulos internos siempre es igual a 180 grados. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos.
Cualquier triángulo inscrito en un cimercírculo es un triángulo rectángulo si la hipotenusa coincide con el diámetro. Y aquí tenemos todos los tipos de triángulos que ustedes han estado utilizando de igual manera desde primaria, ¿no? Triángulo equilátero, todos los lados son iguales, todos los ángulos son iguales. En este caso son 60, 60 y 60, ¿no? En esta forma también tenemos al triángulo isósceles, dos lados iguales y dos ángulos iguales, ¿ok? Que normalmente son este que está acá abajo, a la izquierda y a la derecha también. Y ese es diferente, tenemos el lado, la base y el vértice, ¿no? Que es este punto donde coinciden, en este caso, donde cierra la parte de la figura plana, ¿ok? Tenemos el triángulo escaleno, ninguno de los lados o ángulos iguales, ¿ok? Tenemos el triángulo rectángulo, donde solamente un ángulo es de 90 grados, los otros pueden ser de otro, más bien con otro ángulo, ¿ok? Y aquí usamos el teorema de Pitágoras, que es como el que se muestra aquí en pantalla. Y aquí nos dice que el triángulo rectángulo en un semicírculo va a coincidir con el diámetro, ¿ok? Suponga que cualquier punto C sobre el semicírculo, que en este caso es A, C y B, va a formar el ángulo de 90 grados. Cuadriláteros es una figura plana limitada por cuatro lados rectos. Si los lados opuestos son paralelos, el cuadrilátero es un paralelogramo, como un cuadrado, un rectángulo, rombo y romboide. Aquí vemos todos los paralelogramos, ¿no? Lo que serían cuadrado, todos sus lados son iguales, rectángulo son lados opuestos iguales, rombo, lados iguales y romboide, lados opuestos paralelos, ¿ok? Como este y este, ¿no? Son paralelos, los opuestos. Los lados son iguales. Aquí todos los lados son iguales. Bueno, en este caso los que son paralelos como tal, ¿ok? Y aquí todos los lados son iguales, ¿ok? Lados opuestos más bien, en el rectángulo. Pero para el trapezoide y el trapecio, pues aquí en este caso son dos lados paralelos, que en este caso son este que estoy señalando y el de abajo también. Estos no, porque van a ser perpendiculares. Y aquí pues ninguno, ¿no? Sin lados paralelos. Todos van a cruzarse y por lo tanto van a ser perpendiculares. Polígonos, cualquier figura plana limitada por líneas rectas en un polígono. Si el polígono tiene ángulos iguales y lados iguales, puede estar inscrito en un círculo y se denomina polígono regular, que en este caso podemos colocar un círculo y recordemos que un círculo tiene 360 grados, ¿ok? Se lo manejamos en grados, no debemos de manejarlo en radianes, y vamos a dividirlo entre el número de lados que deseamos siempre y cuando sea mayor o igual a 3, que en este caso es triángulo. Vamos a dividirlo entre 3 y vamos a puntualizar ahí precisamente los puntos, ¿no? Entonces, de tal forma que vamos a generar un triángulo, vamos a generar un cuadrado, como se observa en pantalla, un pentágono, un hexágono, un heptágono, un octano. Aquí nos dicen más, ¿no? De otros lados, 9 lados son un nonágono, un decágono, un dodecágono, etcétera, ¿ok? También tenemos, ahora sí, vamos a definir lo que serían círculos y la circunferencia y los arcos. El círculo es una curva cerrada en la que todos sus puntos están en la misma distancia de un punto llamado centro. La circunferencia se refiere a la distancia alrededor del círculo, mientras que el arco es una porción de una curva como es el círculo. Se define formalmente como dos puntos extremos y se considera que está formado por los puntos que se encuentran entre estos extremos a lo largo de la curva. Aquí entonces tenemos a lo que sería la circunferencia y por ende lo de adentro es el círculo, ¿ok? Tenemos el diámetro, el radio, la cuerda, ¿ok? El arco, la circunferencia, que es el diámetro por el número pi, ¿ok? Para encontrar la circunferencia, es decir, el perímetro. En este caso tenemos el semicírculo, que podría ser la mitad, el sector, que es otra parte que se ve en trigonometría para encontrar una cierta área de acuerdo a su longitud de arco, y lo que sería el radio, ¿ok? Tenemos también algunas rectas que son importantes, tangente y secante. Estas son importantes porque en un software de CAD vamos a estar haciendo lo que serían, si no mal recuerdo, se llaman identidades, ¿ok? De tal forma que vamos a ver que entre una curva y otra, por ejemplo, una recta, que sean tangentes, ¿ok? Y ahí lo tenemos que marcar, ¿ok? Y en este caso, pues es una recta secante donde toca dos puntos de la circunferencia. Tenemos círculos concéntricos y círculos excéntricos. El que nos va a importar más son los círculos concéntricos. Ajá, esa es otra identidad también, ¿ok? Que vamos a estar viendo más adelante en otro video. Ahora, algo para añadir, para hacer un bosquejado vamos a hacer lo siguiente. O vamos a tener que usar los siguientes instrumentos que van a estar ya comprando o lo van a estar, pues bueno, si ya lo tenían en casa, pues lo van a estar
ahí buscando en su casa para tenerlo a la mano, ¿no? Lo que sería un compás se utiliza para trazar círculos y arcos. Existen varios tipos y tamaños de compases. Y para el caso de este curso será de interés el compás de precisión, como se observa en pantalla. Yo tengo personalmente este, ¿ok? Puede ser de otro, pero yo le recomiendo comprar uno de precisión, siempre. Hay otros tipos de compás, pero el más utilizado para dibujo mecánica industrial es de ese tipo. Escalímetro es un instrumento de medición utilizado para aumentar o reducir rápidamente las mediciones de un dibujo, es decir, aumentar o disminuir una escala, ¿ok? Hay varios tipos: métrico para ingenieros, decimal para ingenieros mecánicos, y para arquitectos es un escalímetro métrico, un escalímetro para ingenieros, un escalímetro decimal, un escalímetro para ingenieros mecánicos y un escalímetro para arquitectos. Y por último, las escuadras son herramientas de medición y trazo para formar ángulos rectos de 90 grados y otros ángulos específicos. Generalmente las escuadras están hechas de plástico o metal y en forma triangular con lados de 30 grados, 60 y 90 grados o 45 grados, como se observa aquí en pantalla, ¿no? Normalmente nos dan un juego geométrico, reglas, reglas. Nos dan reglas, nos dan lo que sería precisamente esto, escuadras, compás, ¿ok? Y lo que sería también el transportador, ya sea de 180 grados o de 360 grados, ¿ok? Normalmente es lo que nos dan para lo que sería para hacer nuestros trazos, ¿no? Que precisamente es en geometría analítica. Pero aquí lo vamos a estar utilizando para la geometría descriptiva, ¿ok? Y para hacer nuestros bosquejados. Además de que vamos a estar reiterando otros instrumentos más adelante, bueno, con otros posteriores videos, en el cual ustedes van a estar poco a poco comprando por si se quieren instruir en la parte de diseño, ¿ok? Recuerden que esto es más que todo para hacer el bosquejado, la idea, pero no como tal van a hacer el plano, van a hacer todo lo que sería a la antigua, por así decirlo vulgarmente. Ya para hacerlo profesionalmente y hacer un trabajo limpio, lo van a hacer en un software CAD, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día de semana. Hasta pronto.